Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué bendición llegar a ustedes en esta mañana, a sus hogares, llevando la palabra de Dios. Por eso vamos a orar para que la presencia maravillosa del Señor continúe llenando nuestras vidas de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso Dios y Padre bueno, tú que eres el creador de todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por el poder glorioso de tu Santo Espíritu manifestado a cada uno de nosotros, llenando de esa atmósfera espiritual nuestros hogares, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo alegría a favor de cada uno de nosotros. Honramos y glorificamos su santo y poderoso nombre. Damos gracias por esta oportunidad que nos da de llegar hasta ti, de poderte decir, Padre, gracias porque a través de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario somos limpios de toda maldición y tenemos acceso a esa gracia, tenemos acceso a esa gloria, a esa presencia maravillosa tuya, y por eso queremos colocar este tiempo en tu presencia para que nuestros corazones, nuestras vidas estén atentos a ti para hacer ese terreno fértil que cae esa palabra y producir ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias por la maravillosa palabra que nos regalan esta mañana. Iglesia, qué bendición poder estar perseverando en la presencia del Señor. Así como los discípulos en el primer siglo, cuando la iglesia crecía, los apóstoles tuvieron la inquietud en su corazón de decir, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ese persistir es importante, la perseverancia es importante. Y quiero decirle, iglesia, que la perseverancia es el enemigo número uno de la derrota. Si usted quiere derrotar cualquier cosa en la vida, tiene que perseverar. Y la perseverancia es importante a favor de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Galacia de una forma en la cual nos trae riquezas espirituales a nosotros. Él le decía a la iglesia, no nos cansemos de hacer el bien, pues, porque a su tiempo segaremos. Y dice, y si no desmayamos. Por eso no nos cansemos de persistir, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Y eso es importante. Muchos conocen la palabra persistir, pero muy pocas veces la hacemos realidad en nuestra vida. Muchas veces empezamos a hacer algo y desistimos muy pronto, y por eso es necesario persistir. Por eso la iglesia decía en el primer siglo, el éxito fue, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. El persistir es importante. Mira, iglesia, que cosas increíbles pasan cuando se persiste en las cosas. Normalmente en la naturaleza, por ejemplo, podemos encontrar como una roca que es dura, algo tan sencillo como que al caer una gota, persiste y persiste cayendo la gota, y esa persistencia, esa perseverancia de caer la gota va haciendo un agujero. Esa profundidad dentro de la roca, ese agujero, lo hace una sencilla gota que no es una gran fuerza, es una gota que por la persistencia, la perseverancia de estar cayendo, hace un agujero. Y eso nos enseña a nosotros, iglesia, que si nosotros persistimos, si nosotros perseveramos, agarrados de la mano poderosa de Dios, vamos a obtener grandes victorias a favor de nuestra vida. Por eso, no es con la fuerza que emprendamos a hacer las cosas, sino la persistencia, con la habilidad, el don, el talento que Dios nos ha colocado, nos ha dejado en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que colocarle, esa persistencia, ser perseverantes. Y mire que en la perseverancia encuentra un aliado importante y es fortalecida con la fe. Si nosotros en la perseverancia nos fortalecemos en la fe, podemos obtener grandes victorias. Si alguien empieza a hacer algo y su perseverancia es mínima y coloca poca fe, pues los resultados van a ser pocos. Pero si la perseverancia de una persona con los dones, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado, le coloca esa perseverancia, le coloca fe, va a obtener grandes victorias. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, cómo es que vamos a obtener esas riquezas maravillosas. Y por eso lo invito a que me acompañe allí a Primera de Pedro, el capítulo
capítulo número 1 de Primera de Pedro, a partir del versículo 10 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el versículo 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén y amén. Iglesia, qué bendición es esta palabra. Esta palabra nos está hablando de algo importante, de que la iglesia del primer siglo se preocupó de persistir en la oración y escudriñar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos escudriñar en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar en la palabra del Señor? Por eso el versículo 11 que acabamos de leer dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona? Está hablando de una persona. ¿Qué persona? Que los profetas tenían esa inquietud y escribían qué persona. Ellos encontraron dos cosas: la persona y el tiempo. Eso perseveraban los profetas en esto, de indagar estas cosas, y por eso la iglesia del primer siglo estaban preocupados para ir a las Escrituras, persistir en las Escrituras, permanezcamos en las Escrituras. Ellos querían buscar esas dos cosas: qué se decía la Escritura de Cristo y qué se decía el tiempo que ellos debían vivir. De manera que nosotros conozcamos a Cristo, conocemos el tiempo y nos facilita el tiempo. Y para lo que estamos viviendo ahora, el apóstol Pablo utiliza una palabra, y esta palabra que el apóstol Pablo utiliza constantemente dice: y ahora, dice, pero ahora. De hecho, a la iglesia, por ejemplo, de Éfeso dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo está enseñando entonces una palabra, ahora, pero ahora. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir? Pero ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero ahora, es que de cuando Cristo muere, Cristo resucita, asciende al reino de los cielos, desciende el Espíritu Santo, y desde que desciende el Espíritu Santo empieza el ahora, el tiempo de Dios. El ahora no es el ahora, no es el cronos. En el ahora está incluido, es una persona que es Cristo, y empieza el Cristo, el tiempo maravilloso. Pero ahora, todo lo que se hizo del Antiguo Testamento está incluido en el ahora, era apuntando el ahora. Por eso dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él hace que el tiempo que nosotros tanto a veces perseveramos de conocer el cronos o de conocer el kairos, eso están incluidos en el ahora. Por eso el apóstol Pablo tenía esa seguridad de que cada uno de nosotros vivamos en este tiempo el ahora. Él tenía esa diligencia en la palabra, en sus escritos a las diferentes iglesias, que perseveraran en ese tiempo maravilloso de escudriñar el ahora. Y cuando descubrimos o escudriñamos el ahora, es descubrir el gran yo soy, a nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el pan de vida. El gran yo soy que Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo más importante que nosotros debemos descubrir en la hora, es el Cristo. Cuando descubrimos el Cristo, tenemos el kairos y tenemos el cronos, tenemos los tiempos en Cristo. El ahora está cumpliéndose en nosotros. Por eso Jesús nos dijo que Él ha venido, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. El ahora es el tiempo cronos, y el tiempo kairos están incluidos en el ahora. El Cristo, ese cronos y el kairos, están en los tiempos, están incluidos en Cristo. Y Cristo es el ahora, que es nuestro Salvador y que nos lleva a tener esas grandes victorias en la iglesia. Quiero decirles, iglesia, el ahora es el tiempo
es ahora que nosotros podemos recibir esa victoria gloriosa. Iglesia, si está pasando por cualquier dificultad, la palabra dice que es ahora de recibir la victoria. Es el momento de recibir la victoria. No es mañana, no es pasado mañana, es ahora. Usted va a recibir esa victoria ahora. Porque eso es lo que nos habla el apóstol Pablo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Es ahora cuando nos acercamos a Cristo. Desde el tiempo de la cruz, cuando Cristo resucita y asciende al reino de los cielos, se estableció el ahora. Y vendrá hasta el Apocalipsis cuando Cristo regrese. Vivimos el ahora en Cristo, y ese vivir el ahora en Cristo es disfrutar todas las cosas que Dios desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, todo lo estuvo mostrando para anunciar a Cristo. Y ahora nosotros vivimos lo que los profetas anunciaron, que acabamos de leer, que ellos estaban perseverantes, estaban inquietos en indagar qué era lo que pasaba en esos tiempos. Ellos estaban allí mirando esa parte para ver cómo se establecía. Mire que el ahora de Dios se establece en todas las escrituras. Aún en el Apocalipsis nosotros a veces nos enseñaron que hablaba de las cosas futuras. No, el Apocalipsis es la hora de Cristo. Dice, el Cordero está sentado. ¿Cuándo? Ahora. El Cordero está sentado ahora. Cristo está sentado ahora. Y el Apocalipsis revela todas las cosas de Dios. Por eso el Apocalipsis está revelando la hora de Dios en Cristo, lo está revelando en el Apocalipsis. La hora es la hora del gobierno de Cristo. Es la hora que Él que está sentado. Es la hora que Él está venciendo las tinieblas desde la cruz del Calvario. Él las venció. Por eso es la hora de Dios. Es la hora que destronó todo principado y toda potestad. Es la hora. De ahí en el Apocalipsis nos está hablando de la hora, de lo que es Cristo, del poder de Cristo en nosotros. No es futurista, es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Cristo nos da la libertad. Cristo rompió toda maldición. Cristo nos da la entrada a vivir ese reino maravilloso de Dios que trajo a favor de nosotros. Es importante, iglesia, unirnos a Cristo, pegarnos a la mano poderosa de Dios a través de Cristo. Cuando usted se une a Cristo, se toma la mano de Dios, y la mano de Dios nos conduce a obtener grandes victorias a favor de nuestra vida. El unirnos a Cristo, hay madurez y hay perfección en nuestra vida, pero tenemos que empezar a manifestarlo. No podemos manifestar nuestra vida natural, porque en nuestra vida natural normalmente hay imperfecciones. Cuando yo ando en mi mundo natural, muestro todas mis imperfecciones, todo lo que me hace falta, pero cuando ando en Cristo, cuando ando en lo que Cristo, en la hora de Cristo en mi vida, empiezo a andar en la madurez de que Cristo nos ha dado, en la perfección de lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosas algo muy importante. Él está diciendo, habéis sido hechos completos en Cristo, el cual es la cabeza sobre todo principado y potestad. Otra versión dice, sobre todo poder y autoridad. Cristo es el ahora. Cristo entonces nos hace el ahora completo. Dice que nos ha hecho completos en Él. O sea que Dios nos ha hecho completos. Cuando usted acepta a Cristo, te hace completo, te hace perfecto. Por eso empezamos una lucha entre nuestra área natural, dejar nuestra área natural para empezar a conocer la verdad de Cristo en nosotros, a revelar lo que está dentro de nosotros, lo que está en nuestra vida, la madurez. Eso se adquiere constantemente con la perseverancia de empezar a indagar las cosas de Cristo, de escudriñar las cosas de Cristo, derribando todo lo que yo soy para empezar a adquirir todo lo que Él es en mí. Eso es lo que es el ahora. El ahora nos lleva entonces a derribar todas las cosas naturales mías para empezar a recibir todo lo que Él es en mí. Todo lo que tiene que caer de mi vida a través de la verdad, y empezar a tener las cosas de Cristo que me llevan a la perfección para empezar a manifestar lo completo de Él que está en mi vida. Cuando alguien está basado en la carne, normalmente no puede ver las cosas de Cristo. Por eso fácilmente una persona en la carne no le interesa una palabra, no le interesa un culto, no le interesan las cosas de Dios, porque está basado en la carne. Pero cuando está basado en el Espíritu, va dentro de él ese ADN, está dentro de él esa pasión, ese deseo por las cosas de Cristo. Las cosas de Cristo son su naturaleza. Pues las cosas de Cristo son su llenura.
Por eso, para muchos, las cosas de Cristo, cuando viven en su vida natural, no son importantes. Pero los que vivimos en la vida espiritual, cuando nos hace falta una alabanza, nos hace falta. Hay un vacío en nuestra vida. Para muchos que no han podido venir a congregarse, nos dicen cuánta falta me hace congregarme, pero ahí están fieles, escuchando la palabra de Dios, estando atentos a recibir lo que Dios tiene a favor de nuestra vida. Porque Cristo, en Él fueron hechas todas las cosas. Y cuando nosotros recibimos a Él, entonces estamos completos, empezamos esa madurez, esa perfección en nuestro Señor Jesucristo a favor de nuestra vida. Por eso nosotros persistimos en ver la predicación de la palabra de Dios a favor de nuestra vida, y nosotros también, mire iglesia, persistimos en la lectura de la palabra de Dios que nos llena a cada uno de nosotros. Hoy ya estamos llegando al capítulo número 5 del libro de los Salmos. Imagínense que del año pasado empezamos a ver la palabra, antepasado empezamos a leer la palabra del Señor, y ya llegamos al capítulo número 5 de Salmos. Leímos Nuevo Testamento, vamos en el Antiguo Testamento, ya llegamos al Salmo capítulo 5. Esa es la perseverancia, un capítulo diario, a veces 2, y ahí vamos perseverando, llenándonos de las cosas de Dios, escuchando la palabra del Señor para la perfección de los santos. Eso es lo que hace perfeccionar los santos, la lectura de la palabra, escuchar las cosas de Cristo, empezar a tener en nuestro corazón que Él, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó, el que ascendió en los cielos, descendió a través del poder del Espíritu Santo y está en nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Y desde nuestros corazones entonces es necesario empezar a manifestar lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que no se entiende humanamente, se necesita entenderlo espiritualmente, y por eso necesitamos tener a nuestro Señor Jesucristo. El enemigo empieza entonces a hacer creer que las personas tienen deficiencia en sus vidas, que a las personas les falta algo, pero cuando leemos la palabra, nos dice la palabra del apóstol Pablo que en Cristo Jesús estamos completos. Si estamos completos, entonces el enemigo hace entender a las personas que falta algo, y cuando falta algo es fácil ser tentado. Por eso la persona que le hace falta algo de Cristo, es fácil tentarlo, es fácil que pueda caer bajo alguna acechanza del enemigo. Por eso cuando Jesús fue tentado por una piedra para que la convirtiera en pan, dijo, no, yo ya soy completo en Dios, porque todo lo que sale de la boca de Dios es lo que me llena, es lo que me hace completo a mí, es lo que dice Jesús. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Cristo, tenemos a Cristo, cualquier tentación, cualquier cosa que el enemigo levante en contra de nosotros, la palabra de Dios nos fortalece a cada uno de nosotros. Que todo lo que nos falta son suplidos por la palabra del Señor. Por eso el enemigo hace que haga falta en nuestra vida muchas cosas, y cuando hace falta las cosas, pues fácilmente puede ser tentado en la vida de la persona. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le ofrecieron los reinos, Él no permitió esas cosas, y Él estaba establecido con la palabra del Señor. Por eso cuando viene la tentación a favor de nuestra vida, a darnos los reinos terrenales del enemigo, nosotros, el que está completo en Cristo, ya no tiene por qué buscar una bendición económica, porque en Cristo ya tenemos las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, el enemigo quiere ofrecer a través de un brujo una sanidad, una prosperidad, y en Cristo ya tenemos la sanidad, tenemos la bendición gloriosa. Es más, el apóstol nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo con todas las bendiciones. No es una bendición, todas las bendiciones en la economía, en la salud, en el gozo, en la familia. Nos bendijo con todas las bendiciones. Si tenemos a Cristo, entonces lo tenemos todo. Ya nos bendijo todo. Por eso tienen que tener la seguridad y tener la alegría en esta mañana. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Escriba en el chat en esta hora, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Yo tengo a Cristo, lo tengo todo, y empezará a tener sanidad, empezará a tener libertad, empezará a tener prosperidad. La puerta que estaba cerrada se va a abrir, porque si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y eso es lo que le bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor a favor de nuestras vidas en esta maravillosa mañana. Iglesia, por eso en el versículo 12 que hemos leído en este momento dice,
A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Iglesia, ¿qué es lo que anhelan mirar los ángeles? Los ángeles anhelan mirar ahora y están atentos en esta mañana, anhelando mirar a un hombre, a una mujer, que es la iglesia de Jesucristo que porta la vida de Dios. Eso es lo que ellos anhelan, mirar. Los ángeles están anhelando mirar. Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo y Cristo lo trajo para nosotros, un hombre, una mujer que porta la vida de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, tenemos acceso a la vida de Dios y portamos la vida de Dios en nuestro interior. Esa es la vida espiritual, no es una vida natural y es difícil entenderlo en la vida natural, pero la vida espiritual es nuestra naturaleza que empezamos a disfrutar. Por eso disfrutamos nosotros el orar, por eso disfrutamos nosotros el diezmar, el ofrendar, el leer la palabra. Eso lo disfrutamos nosotros porque es nuestra naturaleza, es lo que hemos recibido de Dios. Y cuando recibimos eso de Dios, entonces empezamos a practicar esas cosas espirituales que son de Dios. No es ocasional, siempre tenemos esa perseverancia de empezar a mostrar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Esa naturaleza de Dios en nuestras vidas, entonces empezar a hacer grandes bendiciones a favor de cada uno de nosotros. El orar, el diezmar, el ofrendar es la vida espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Y ahí empezamos nosotros a disfrutar esa vida maravillosa. Por eso no nos jactamos nosotros cuando oramos, porque es nuestra naturaleza, es el Espíritu Santo. Cuando alguien dice, yo oré 4 horas y se jacta con esto, realmente no tiene una bendición porque nosotros oramos por el Espíritu. Y si se oró en sus fuerzas, no va a obtener las mismas bendiciones cuando se ora en el Espíritu, cuando se ofrenda en el Espíritu, cuando se pacta en el Espíritu. En el Espíritu se tiene una grande victoria a favor de nosotros. Por eso es importante escuchar un mensaje como el de esta mañana, donde Dios nos está hablando qué es lo real de Dios y qué no es real de Dios. Lo que es real de Dios, eso trae grandes bendiciones a favor de nuestra vida, y lo que no es real de Dios son las cosas que nos vienen de su naturaleza. Las cosas reales de Dios vienen de la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de esa realidad de Dios, esa real verdad o la verdad real de Dios. Cómo viene a nuestras vidas, cómo Dios ve la real verdad desde su corazón a favor de nosotros. Mire cómo la iglesia ve una verdad, la iglesia no, sino la persona natural ve una verdad para ellos. La verdad para ellos es lo que ellos están viendo. Y la verdad del corazón de Dios es diferente. Acompáñenme a la lectura de la palabra en esta mañana en 1 de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor así. 1 de Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén y amén. Qué bendición es esta palabra. Esta palabra es poderosa. Es una palabra llena de las bendiciones gloriosas. Israel, entonces, ¿qué veía Israel? ¿Y qué veía Dios? Israel veía una cosa y Dios veía otra cosa. Por eso es tan importante para nosotros conocer la verdad de lo que es de Dios y la verdad de lo que es la naturaleza del hombre. Israel veía el maná como una provisión, un alimento, el pan, para sustento de ellos. Pero Dios estaba viendo el maná, que era el alimento espiritual, que era Cristo. Es la diferencia de la real verdad de Dios y la verdad natural de una persona. Cuando Dios hacía algo en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba haciendo del Antiguo Testamento se estaba dando hacia dar a conocer a su Hijo, a Cristo. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era dar a conocer a Cristo. Y Israel,
convertía todo lo espiritual en natural. Y como lo convertían, lo materializaba todo, era porque sus ojos estaban velados para no ver lo espiritual. Cuando ellos comieron el cordero, al salir de la esclavitud de Egipto, comieron cordero, carne simplemente. Pero Dios, cuando le dio el cordero, le estaba dando a su hijo. Por eso lo que Dios, la verdad de Dios, Dios estaba mostrando en su verdad algo y ellos lo materializaban de una forma diferente. Cuando abrió la roca para hacer salir agua, para ellos era agua que saciaba su sed natural. Pero en la realidad de Dios estaba dando a Cristo, su Hijo, el agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia debemos saber qué es de Dios y cuando es lo que es de Dios, qué es de la verdad de Dios en Cristo, material o qué es espiritual. Debemos empezar a descubrir eso en nuestra vida. ¿Qué es lo material y qué es lo espiritual en Cristo? Hay diferencia entre la provisión material y la provisión espiritual. Hay una diferencia grande. Israel siempre y a muchos en el antiguo pacto se confundieron por eso, porque todo lo materializaban y no veían lo espiritual. Por ejemplo, a Jeremías, cuando Jeremías, en la vida de Jeremías, él ve un almendro, pero Dios le estaba revelando a Cristo a través de ese almendro. Entonces ellos veían una cosa y Dios les estaba mostrando otra cosa. Israel veía una nación y Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo. Había una diferencia en la verdad de Dios y en la verdad natural del hombre. La verdad de Dios entonces veía, de Egipto llamé a mi hijo. En Isaías, cuando Isaías dice, mi palabra no volverá vacía. Mi palabra, no está diciendo mis palabras, está diciendo mi palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Mi hijo no volverá vacío. Por eso Hebreos describe que el hijo lleva muchedumbre de personas a la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos empezar a escudriñar como iglesia. Que lo importante de la iglesia es ver que cuando aceptamos a Cristo, tenemos la plenitud de Cristo en nuestra vida y esa plenitud de Cristo nos hace estar llenos y esa vida espiritual hace que nosotros empecemos a manifestar el poder de Cristo, la llenura de Cristo, porque lo tenemos a Cristo, lo vamos a tener todo en Cristo. Todo lo encontramos en la persona de Cristo. Por eso todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, de hechos geográficos y tiempos, van apuntando hacia Cristo. Por eso conocemos lo que es lo espiritual y lo que es en Cristo, lo que es la parte espiritual. Nuestro Señor Jesucristo por eso nos aconseja y nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna. Pero lo más importante no es eso. Jesús aclara y dice, pero ellas son las que dan testimonio a mí. Lo más importante es el testimonio de Cristo. Porque cuando usted conoce a Cristo, tiene la vida eterna. Cristo dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Si ve que la gente naturalmente parece que en ellas va a encontrar algo, pero dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Lo más importante para nosotros la iglesia es ver el testimonio de Cristo. Cuando usted ve a Cristo en la roca, cuando ve a Cristo en el cordero, cuando ve a Cristo pasando el mar, cuando ve a Cristo en el maná, cuando ve a Cristo en la vara de almendro, cuando ve a Cristo como la palabra que no vuelve vacía, cuando ve a Cristo en las Escrituras, entonces se llena de la plenitud de Dios. Empieza a llenar, que desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno toda la palabra de Cristo. Y cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Por eso cualquier dificultad que usted esté pasando, al recibir esa palabra, al recibir a Cristo, usted se llena de la plenitud de Cristo. Y Cristo trae sanidad, Cristo trae libertad, Cristo trae bendiciones maravillosas a favor de nuestra vida. Hay una verdad que sale de los símbolos, hay una verdad que sale de las historias bíblicas. Y esa verdad es Cristo. Y esa verdad, si la vemos en el punto, en la vida espiritual, trae bendición a favor de nosotros. El Señor Jesucristo por eso nos dice, escudriñad las Escrituras.
Y la parte final, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tiene el testimonio de Cristo, cuando tienes a Cristo, usted está fortalecido y Dios te bendice, Dios te levanta, Dios hace que su vida empiece a progresar. Israel llamaba al maná el pan que descendió del cielo. Y Dios llamó el alimento espiritual. ¿Sí ve? La verdad de Dios. Podemos encontrar la verdad de Dios y la verdad del hombre. La verdad de Dios es diferente a la verdad natural. La verdad de Dios, dice, Dios llamó al maná alimento espiritual. Por eso debemos leer la Biblia y encontrar que en las cosas naturales de tiempos, en las cosas naturales de geográficas, debemos encontrar a Cristo. Y cuando encuentra a Cristo, hay una riqueza en esa palabra. Y esa palabra te trae sanidad, te trae libertad. Por eso nos dice la palabra que en Cristo Jesús viene la palabra a favor de nosotros. Decida al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Quiero decirle, iglesia, que en Cristo te va a ir bien y que todo lo que hace te va a ir bien y que comerá. No va a haber los frutos derrotados, su esfuerzo laboral, su esfuerzo en su empresa, su esfuerzo en lo que emprenda le va a ir bien. Todo lo que emprenda le va a ir bien. Decir al justo que le va a ir bien y que comerá del fruto de sus manos. Por eso todo su trabajo va a ser recompensado al 30, al 60, al 100 por uno, porque usted está pegado de la mano de Dios. Esa es la bendición que nos invita la palabra. Que miremos las cosas no como la veía Israel, sino como la ve Dios. Que vea toda la escritura, que escudriñe la palabra, que encuentre a Cristo en la palabra. Y cuando encuentra a Cristo, Cristo está en ti. Y como está en ti, tú empiezas a manifestar las cosas maravillosas de Dios. Eso es lo que nos trae la palabra en esta mañana. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si Cristo está en tu corazón, Él te fortalece, Él te bendice, Él te levanta, porque en Él dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Esa fortaleza que Él está en nosotros. Y si Él está en todo, en nosotros todo lo podemos hacer. No hay nada que no lo puedas hacer. Así como la gota cae y hace un agujero en la roca, así la perseverancia en la palabra de Dios te va a llevar a tener grandes victorias en el nombre de Jesús. Vamos a orar, iglesia, creyendo que esta palabra trae riquezas abundantes a favor de nuestra vida. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús hemos traído la palabra de Dios. Una palabra que guía nuestras vidas a tener la plenitud y la llenura tuya. Por eso en esta gloriosa mañana te damos gracias, Dios, porque sabemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso usted en esta mañana que está pasando por alguna dificultad, esconda su vida en Cristo y Dios te levanta. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y como su vida está escondida y mi vida está escondida con Cristo en Dios, hoy Dios trae provisión. Hoy Dios saca la enfermedad. Termina por la llaga de Jesús toda enfermedad. Termina toda maldición. Termina toda persecución. Termina toda enfermedad. Termina toda maldición. Porque hoy la mano poderosa de Dios trae libertad. Porque Dios trae bendición a favor de tu vida. Reciba en tu corazón llenura del Espíritu Santo. Inhale presencia de Dios, porque ahí está la presencia de Dios, llenando la atmósfera de tu vida, para que todo lo que emprenda a partir de ahora te salga bien. Porque en Cristo Jesús están los tiempos, el Kairos, el Cronos, está todo en el ahora de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Qué bendición, iglesia, saber que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Por eso participamos también como iglesia en una felicidad tan grande que nosotros podemos pactar con Él, porque sabemos que todo lo recibimos de su mano y por eso lo vamos a dar, lo que es nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestro pacto, y lo colocamos en la cajita de fe.
y en esa cajita de fe que está apartada para Dios, para que nosotros podamos, cuando lleguen aquí a la iglesia o cuando nos la traigan a la iglesia, podamos orar por ustedes y hacer que esa ofrenda, que ese diezmo, que esa primicia se pueda expandir la palabra de Dios. Podamos ayudar a personas que necesitan en este tiempo. Por eso vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias porque nos da la oportunidad de sembrar una semilla que viene de tu mano y que nosotros la sembramos y que recibimos semilla buena, apretada, remecida, será dada en nuestro regazo. Porque creemos en la palabra que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta bendición colocó un juramento por dos cosas que es imposible que tú mientas, Dios. Nos fortalecemos la promesa y el juramento que somos bendición. Por eso el apóstol Juan decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, asimismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. La maravillosa paz del Señor. Bendiciones.